Desde la Ciudad de México para el mundo, Yus Canal Multimedia Radio. Yus Canal Multimedia presenta Mundo Forense, conducido por Zoraida García Castillo, Anaí Rodríguez González y Carla Vázquez Barrera. Un programa de la Escuela Nacional de Ciencia Forense y la Facultad de Derecho de la UNAM. Bienvenidos, bienvenidas todos y todas. Les habla Carla Vázquez Barrera en su programa Mundo Forense. El día de hoy estamos transmitiendo desde la página de Facebook de Canal Yus Multimedia de la Facultad de Derecho de la UNAM. Queremos dar las gracias al doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho, al doctor Israel Sandoval Jiménez, secretario de Cuerpos Colegiados de la Facultad de Derecho de la UNAM, y a Eduardo Ramírez, quien se encuentra en la cabina junto con todo su equipo por propiciar este espacio. Les recordamos que estamos en la plataforma de Canal Yus Multimedia y que se retransmite por la página de Facebook Escuela Nacional de Ciencia Forense, UNAM, donde nos pueden dejar sus preguntas y comentarios para nuestra invitada. La doctora Zoraida García y la doctora Anaí Rodríguez no pudieron venir por un tema de un evento académico. Sin embargo, pues estaremos conversando el día de hoy justo con la periodista independiente Paula Mónaco Felipe, para conversar sobre el tema de la desaparición de personas desde la perspectiva de quien la vive y quien la investiga. Me voy a permitir leer una breve semblanza de nuestra invitada. Ella es reportera independiente, va del texto a las imágenes, regresa y vuelve a ir. Ha publicado en el New York Times, Gato Pardo, La Jornada, entre otros. Fue corresponsal en México de Telesur y El Telégrafo. Es fundadora y editora del Bocado Lat, becaria del Centro Pulitzer y Rainforest Fund en el equipo con Soledad Barruti y Miguel Tovar, Premio Nacional de Periodismo 2019 y 2022, segundo lugar del Premio Berch Valdés del Periodismo y Derechos Humanos en el año 2020 y en el año 2022. Escribió el libro Ayotzinapa, Horas Eternas, es coautora de otros 5 libros, entre ellos Ya no somos las mismas, investiga y produce para el cine, ha participado en los documentales de Black Market, Vivos, Blonde and the Wild y Los días de Ayotzinapa. También produjo películas de ficción de los directores Nicolás Pereda y Andrea Guzmán. Ha dirigido 2 cortometrajes documentales y pues es muy importante hablar justo sobre el tema del día de hoy. La desaparición de personas es un delito de alto impacto que se ha observado a lo largo de todos los tiempos y de todas las épocas de la humanidad como un recurso de terror y represión política contra la población. Se trata de una violación flagrante de los derechos humanos que causa daños irreparables a las víctimas, además de provocar sufrimiento a los familiares al desconocer el destino de sus seres queridos, generando por un tiempo indefinido el temor a la pérdida y los daños evidentemente que van hacia la parte de la salud física, mental y económica. Nuestro país se enfrenta a un problema estructural en materia de desapariciones, resultado de la asociación de la corrupción, la impunidad, la violencia, la inseguridad y la colaboración de diversos funcionarios, por desgracia, en el crimen organizado, agravando con ello las condiciones del desarrollo social. De las formas en las que se vive la desaparición, vamos a conversar el día de hoy. Bienvenida, Paula, ¿cómo estás? Muy bien, Carla, muchas gracias por la invitación. Buenos días para ti, para aquí el equipo de Canal Yus, y muy contenta de este inicio de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses. Es algo que, sin ser yo una experta, desde fuera y desde mi trabajo como periodista, veía claramente la necesidad de contar con una opción pública frente a esta demanda de este tipo de carreras por la realidad en la que vivimos y también por los intereses de las juventudes del presente. Entonces, saludo y estoy muy contenta de saber que hoy están iniciando, que es un proceso que lleva tiempo, pero que ya están en aulas, en clases y bueno, aquí compartiendo este espacio. Gracias. Pues bienvenida. Me gustaría que le pudiera comentar
al auditorio que tenemos, justamente estos científicos, científicas forenses, abogados, abogadas, un poco sobre quién es Paula, qué ha pasado y por qué está aquí, y que nos pueda dar como justamente este contexto del por qué el tema de la desaparición. Yo nací en Argentina y vivo aquí en México hace casi 20 años. Soy periodista, me dedico principalmente a temas de derechos humanos, pero en especial, sobre todo a partir del año 2010 hacia el presente, he ido focalizando parte de mi trabajo, no todo, pero sí una parte importante, en temas vinculados con desaparición forzada, delitos de lesa humanidad, que no son temas ajenos a mí. Yo soy hija de 2 personas desaparecidas en Argentina durante el terrorismo de Estado, entonces un tema que conozco desde el otro lado y que desde hace unos 10, 13 años decidí también empezar a trabajarlo desde lo profesional. Entonces, pues en mi abordaje se cruzan las dos cosas. Soy una periodista que nunca ha creído en la posibilidad de la objetividad como un manto impoluto. Creo que todas las personas somos subjetivas, pero además yo personalmente me asumo sumamente subjetiva frente a los temas que trabajo, no lo oculto, no lo niego, trato de ser honesta con eso. Y bueno, soy alguien que ha trabajado en medios de forma pues constante en relación de dependencia. Trabajé 8 años en el periódico La Jornada, trabajé otros años para medios públicos como corresponsal extranjera, Telesur, que es una cadena de noticias de Sudamérica, y El Telégrafo, que son los medios públicos del Ecuador. Y a partir de ahí me he dedicado sobre todo al trabajo como periodista independiente, freelance. Colaboro en distintos lugares, trabajo fundamentalmente los temas que me interesan, que me importan, y en una de esas aventuras y andanzas y trabajos conocí a la doctora Zoraida cuando hicimos junto a Wendy Selene Pérez y Miguel Tobar algunos trabajos que están más vinculados al tema forense. Hicimos primero una crónica que se llamó Los Desenterradores o Jornaleros Forenses, un oficio nuevo en un país de fosas, que publicamos en la revista Gato Pardo, y después publicamos una crónica y reportaje en Gato Pardo también, que se llamó Mirar Nuestra Muerte, que se enfoca principalmente en cómo las mujeres peritas y también mujeres abogadas, ministerios públicos y de otros ámbitos vinculados a la justicia están investigando y resolviendo los casos de feminicidio. Ahí nos conocimos, ahí pudimos estar más cerca no solo de la doctora Zoraida, sino de los intereses de esta problemática, hablar con peritas con muchos años de experiencia, con ministerios públicos que van empezando, con otras mujeres ministerios públicos que tienen ya una larga trayectoria, como la hoy fiscal de feminicidios de la Ciudad de México, Brenda Bazán. Y pues soy una periodista que trabaja temas que le mueven, creo. No son que me gustan, son temas que me mueven, distintos sentimientos y que siento que puedo aportar de alguna manera. Yo coincido con esta idea de que los temas a los que uno se empieza a dedicar pues tienen una carga de subjetividad importante porque nos marcan nuestra historia de vida, porque nos marcan nuestras pasiones, nuestros gustos, pero también nuestras tristezas, nuestros dolores. Y a la par de ello quisiera preguntarle cómo es que pues todo esto que le pasó de forma personal pues puede generar este tipo de movimientos, este tipo a partir del periodismo, como hacer las voces visibles, además de un periodismo independiente, justo para no tener como ciertas líneas o para no tener ciertos intereses. ¿Cómo es que ha afrontado a partir de toda su vivencia personal justo con estos temas? Pues yo creo que las vivencias personales están ahí siempre. Lo que pasa es que a veces se ven y a veces no. A veces son más evidentes que otras, a veces las asumimos y otras no, pero no creo que el ser hija de 2 personas desaparecidas me condicione al punto de que haya una posibilidad de deshonestidad o de manipulación o de... No sé, yo trato de confiar en que en el periodismo todos hacemos o tratamos de hacer lo que podemos de la mejor manera posible. Es como algo que debemos perseguir, o sea, partir de que la verdad no la tenemos, pero que es nuestro compromiso buscarla. Y claro, mi ser me
me cambia, a lo mejor yo hago más rápido ciertos caminos para entender una problemática. O sea, cuando me enfrento a alguien que tiene un familiar desaparecido, ya como tengo el callo para saber qué preguntar, qué no preguntar, por qué sí, por qué no, pero también eso a veces es una carga extra, no solo me facilita, porque ya no me gusta, porque siento que no sirve, que no aporta o me cansan abordajes superficiales. Entonces, no es que sea más fácil para mí por ser hija de desaparecidos trabajar desaparición, creo que es más difícil, no más fácil. Y en un país con tantas desapariciones, en un país de impunidad, que ahora veo no es solamente un problema aislado, ¿no? Es solo México donde están desapareciendo personas, donde está este fenómeno, sino en varios lados, en varios lugares, con digamos que creo que uno de las cosas que se comparte entre los propios estados es justamente este terror, esta impunidad, esta corrupción. Y aun cuando han pasado tantos años, ¿cuál cree que es el momento en el que estamos? Porque creo que el trabajo que se ha realizado ahora por la Comisión Nacional de Búsqueda, con al menos tener un conteo de personas, de hacer una correlación, un trabajo profundo para la búsqueda, digamos, está también retomando el tema de las víctimas indirectas, de los familiares, tener como este cuidado. ¿Cómo es que ve ahora lo que se está haciendo en nuestro país? Yo veo un tiempo muy complicado en el cual todavía no terminamos de entender y creo que tenemos que seguir estudiando y tratando de entender. Porque, por ejemplo, mis padres y otras miles, decenas de miles de personas fueron desaparecidas en Latinoamérica, también en México, en décadas pasadas, sobre todo en las décadas de entre los años 60 y los años 80. Y ese tipo de desapariciones tuvieron prácticamente un mismo modus, una misma razón, una misma forma y un mismo objetivo. Fueron desapariciones por razones políticas, fueron personas a quienes desde el Estado o diversos poderes se les persiguió para eliminarlos por considerarlos un riesgo para un modelo social económico a imponer en América Latina. Fueron incluso formados quienes desaparecían a las personas en un mismo lugar. Los militares de América Latina, sobre todo militares, acudieron a la Escuela de las Américas en Estados Unidos, donde se les formó con la técnica de la desaparición forzada. O sea, fue una técnica desarrollada para ese fin. Pero lo que está ocurriendo en el mundo, en América Latina, también en África, pero muy fuertemente en México, porque sí es cierto que ocurren desapariciones en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, pero en ninguna parte como en México en estos tiempos. Es algo que estamos tratando de aprender y entender y dimensionar para también buscar formas de frenarlo, porque, por ejemplo, en estos años hemos aportado tristemente a la humanidad la categoría de desaparición por particulares, que no existía, y creo yo es un pasito más abajo en el infierno de la desaparición. Hace algunas décadas se logró por el reclamo de familiares y organizaciones de derechos humanos que se reconociera a nivel internacional, sobre todo de Naciones Unidas, la desaparición forzada, los delitos de lesa humanidad, que se generara toda una jurisprudencia e incluso un andamiaje de instituciones de justicia penal internacional. Ahora, en poquitos años en México, en menos de 15, superamos esa categoría. Entramos a este presente donde particulares desaparecen a particulares, y creo yo que esa privatización de la desaparición con aquiescencia y participación y a veces también omisión del Estado está en esa difícil frontera si lo consideramos desaparición forzada o desaparición por particulares. Pero aún así la sola existencia de desaparición por particulares, creo yo, es un fracaso de nuestras sociedades. En ese sentido creo que estamos en un tiempo complicado, todavía descubriéndolo, todavía tratando de transmitirlo. En otros países no se conoce tanto esta realidad que vivimos en México, porque las esferas de silencio se van haciendo cada vez más grandes, las del poder y las de nosotros por autocensura y por sobrevivir, por no hablar de esto todo el tiempo para no vivir amargados. Pero en el medio de todo eso sí creo que hay también lucecitas que empiezan a iluminar esta caverna. No del todo, no tanto como quisiéramos.
la Ley General de Víctimas, la legislación y protocolos en materia de desaparición forzada, tanto de adultos como niños, niñas y adolescentes. Son avances, son victorias de la sociedad civil. La ejecución es un tema que habrá que seguir vigilando, y en esos avances yo creo que los aportes de la Comisión Nacional de Búsqueda, si bien no son todo lo que necesitamos, sí han sido importantes. Este recuento, que podamos contar con estadísticas y que las familias ya no tengan la necesidad de buscar solas en el campo, en las montañas, sino que puedan ir acompañadas y resguardadas. Creo que es un cambio muy importante. También se permite que haya una vigilancia y una cadena de custodia de pruebas muy diferente a lo que era hace unos años atrás. No, creo que no se puede generalizar. Hay comisiones de búsqueda, cada comisión de búsqueda es un mundo, pero me ha tocado ver a algunas que trabajan muy bien, que trabajan sobre todo con un criterio muy humano de acompañamiento y de respeto, y que están profesionalizándose, porque creo que esta guerra que no tiene nombre y no sabemos ni siquiera cómo llamarlo, nos agarró desprevenidos como sociedad, como país. Y bueno, estamos tratando todos de aportar desde algún lugar, algunos desde el periodismo, ustedes desde formar científicas y científicos especializados en esto, que tanta falta hacen, y las instituciones que se crean del Estado también se tienen que ir perfeccionando. Entonces, cuando a veces hacemos críticas, no significa que veamos todo mal. Creo que hay avances importantes con la existencia de instituciones como esta nueva Escuela Nacional, como las comisiones de búsqueda, y hacen cosas importantes. Sigue faltando. Los mecanismos de identificación forense todavía no se terminan de aceitar, todavía ni siquiera funcionan como esperábamos que funcionaran a esta altura, pese que ha habido gente muy valiosa en esos puestos y en esos lugares, gente muy experimentada. Y ahora creo que se trata de seguir empujando la maquinaria hasta en algún momento lograr frenar ese otro horror que tenemos adelante. Y también resaltar un poco la participación ciudadana, justo por ejemplo con cómo hacer accesible tantos documentos, porque en efecto hemos avanzado mucho en la legislación, en los protocolos, pero esos documentos tienen que llegar a las familias y tienen que ser accesibles para las personas que están buscando a sus familiares, ¿no? En cuanto a este ejercicio de tener un lenguaje que sea el adecuado, en efecto respetando los derechos humanos, pero que también sea claro para saber cuáles son los pasos. Hay tantos mecanismos, y luego el tener que enfrentarse a un sistema en donde encuentran la revictimización, preguntas, pues es sumamente complejo. Entonces creo que hemos avanzado justo en esta parte, pero hay mucho más que se tiene que fortalecer, coincido con esa idea, por parte de las instituciones. Y en el caso específico del periodismo, ¿cómo abordar todos estos temas? ¿Cómo haces justo para tener esta sensibilidad de lo que publicas, pero a la par ser justamente transparente con el público, con tus seguidores, con la gente que está acostumbrada a leerte, a seguir, y que ya está como con esta inmersa en este tipo de investigaciones que tú realices? De lo primero que decía, sí creo que es muy importante que un poco los avances en legislaciones e instituciones se han transformado en una especie de trampa en el presente, como una nube. Hay demasiado y al mismo tiempo pareciera que no hay nada, porque cada vez que alguien tiene de repente un familiar, un amigo, el vecino, la prima de la vecina que no regresa o que no está contestando el teléfono, me pasa que seguido me hablan a mí o llaman a otras colegas de qué hacemos. No ha llegado a la población un mensaje claro de qué hacer en caso de una desaparición, porque hay tantas instancias. Está la Comisión Nacional de Búsqueda, pero también hay que ir al Ministerio Público. Pero si el protocolo, si hay que soltar alerta ámbar o soltar alerta alba, o que si se hacen estas fichas, son todas instituciones que no están tan coordinadas como debieran, pero sobre todo desde el Estado tal vez sería importante, o desde la sociedad. Incluso creo que las universidades públicas, por ejemplo, podrían hacerlo, empezar una campaña donde quede claro qué hacer si te desaparecen a alguien. Se ha logrado impulsar en la opinión pública, me parece, la idea ya de que no hay que esperar las 72 horas, te digan lo que te digan. Desde el minuto 1 hay que moverse. Pero qué hacer, la gente no lo sabe.
No los hay, por eso recurre a quien ya tuvo a alguien desaparecido, a quien es reportero, a quien está en una organización o en una institución, porque no saben, porque no hay un 911 para reportar desaparecidos, porque o sí, pero no se sabe. Primero, eso creo que es un pendiente bien importante del presente, porque el año pasado sí tuve el encargo de realizar el informe anual de la Red de Derechos de la Infancia, la REDIM, que agrupa cerca de 60 organizaciones de infancia. El informe, el estado de situación en cuanto a infancias y desaparición, y me encontré eso, que no hay esta claridad, no sabemos a dónde hay que ir cuando te desaparecen a alguien, no sabemos qué hay que hacer y qué no hacer. Pero además, una vez que desaparecen, sobre todo lo encontré con infancias, no sé si ocurra también con adultos, lo debería verificar, no tengo certeza. Una vez que son localizados, niños, niñas y adolescentes, porque hay un alto índice de localización, cerca del 80%, simplemente las autoridades intervinientes simplemente dan cuenta o registran la aparición. A veces cierran las carpetas las averiguaciones previas, a veces no, o carpetas de investigación se llaman ahora, pero no aplican cierto tipo de cuestionarios que tienen cerca de 300 celdas, con las cuales podríamos saber en qué situación estuvieron, quién los desapareció. ¿Por qué está sucediendo el fenómeno? ¿Por qué está sucediendo? Analizar el fenómeno. Entonces creo que en dos grandes pendientes de este avance para combatir la desaparición desde todos los flancos está el saber qué hacer y el que las autoridades registren qué ocurre, detalles, y que se hagan verdaderas investigaciones, que no nos resignemos a cuando desaparecen, bueno, ya no se puede hacer nada, y cuando aparecieron, con eso ya está, porque necesitamos saber qué pasa en el medio. Y la otra parte de tu pregunta, que era cómo abordar, qué tan difícil es, yo creo que lo difícil, lo que se ha hecho difícil no es el contar estas historias, sino encontrar maneras de contar o documentar que sigan conquistando públicos. Lo difícil es lograr que la gente lea de esto, porque parece noticia vieja, porque parece noticia repetida, porque algunos dicen eso es una exageración, otros dicen eso ya existe, y los que ya han sufrido en carne propia estos terrores no quieren leer. Claro. Entonces, el gran desafío hoy para mí, creo para muchos y muchas, es tratar de encontrar formas que nos sigan conectando con el espíritu, con el corazón, con las tripas, con lo que sea que a cada quien le conecte. Entonces creo que eso es lo más complicado hoy, cómo seguir abordando cosas que ya no parecen noticia. Sobre todo porque también estamos ante un fenómeno en donde la población ya no tiene una, digamos, como ya no le sorprende, ¿no? No sorprende las cifras, no sorprende lo que está pasando en nuestro país, y lo vemos como parte de, digamos, como un morbo social en cuanto al contenido. Solo observamos lo que está, pero no nos preguntamos por qué, no tenemos acciones, o bien no tenemos un ojo crítico. Creo que también nos ha faltado un poco esta parte desde el punto de vista social, o que estamos también muy acostumbrados a ciertos medios de comunicación, no salimos como de esa forma de poder obtener información, y no nos damos cuenta de todo el panorama, de todo lo que se trabaja, de todo lo que se está haciendo, y justo como observar estas cuestiones a nivel de un periodismo libre, de un periodismo que tiene pues otro tipo de contenido. En ese sentido, pues no sé, Paula, ahora vamos a hacer una breve pausa en el programa, pero quisiera saber si en el siguiente bloque puedes comentarnos justo al auditorio un poco sobre cómo ha ido evolucionando, cómo en un primer momento empiezas a trabajar desapariciones, ahora estás inmersa en niños, niñas y adolescentes, y luego cómo llegas también a hacer estos trabajos colaborativos con las fiscalías, específicamente con feminicidios, y cómo vas retomando todo eso para contarlo a tu auditorio. Pero eso lo vamos a ver en el siguiente bloque. Síguenos de lunes a viernes en la programación de YUS Canal Multimedia, Derecho a tus oídos.
Soy Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho, y los invito a escuchar la programación de YUS Canal Multimedia de nuestra facultad. Ricardo Rivera Ortega, rector de la Universidad de Salamanca, invita a todos los juristas y aspirantes a hacerlo a escuchar con atención Radio YUS. Esta estación es afiliada a la Red de Radios Universitarias de México. YUS Canal Multimedia. Derecho a tus oídos. El Seminario de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México los invitan a escuchar Tópicos de Derecho Civil. Un programa de fondo con temas de derecho civil y derecho familiar. Todos los jueves de 13 a 14 horas a través de YUS Canal Multimedia. Conozca todos los programas en la plataforma de educación a distancia. Visita nuestra página de internet y sigue la transmisión de todos nuestros programas en www.derecho.unam.mx. Gracias por escuchar la transmisión YUS Canal Multimedia. Muchas gracias por estar siguiendo esta conversación. Justamente el tema del día de hoy en nuestro programa Mundo Forense es para conversar sobre la desaparición de personas desde la perspectiva de quien la vive y quien la investiga. Y estamos con nuestra invitada el día de hoy, Paula Mónaco, a la cual habíamos dejado un tema pendiente en el primer bloque, y era justo un poco saber cómo es que ha empezado con este tránsito, primero de la desaparición de personas, justo por su historia de vida, también por la parte profesional, y un poco con estos últimos datos que nos mencionaba respecto a saber sobre las desapariciones de niños, niñas, adolescentes, y el trabajo que se hace con la Fiscalía, específicamente con la Fiscalía de Feminicidios. Así que adelante, por favor. Pues mira, Carla, yo estudié periodismo, comunicación social en la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina, de donde soy, y salí de ahí y decía, no quiero trabajar en los medios son horrorosos, y llegué a México, conocí el periódico La Jornada y encontré mi casa, el lugar donde podía trabajar en lo que quería trabajar, y un desafío interesante y un disfrute del trabajo del periodismo. Y ahí trabajé durante 8 años, pero no trabajé nada que tuviera que ver con desaparición. Estuve en deportes, estuve en gastronomía, estuve en política internacional, que disfruté mucho todos esos tiempos, pero de alguna forma yo me había alejado y le rehuía al tema de la desaparición. Siempre he sido activista también, soy parte de una organización que se llama Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio. Que es justo lo que significa Hijos. Exacto, es una sigla. Desde hace 25 años, entonces nunca dejé de trabajar de desaparición forzada, pero como una militancia. Y cuando estaba viviendo en México, llegué a vivir a México en el 2004, empezó hacia el 2007, 2008, 2009 sobre todo, esta espiral de violencia que hoy estamos ya tan en medio que ni vemos dónde acaba. Y más que elegir yo la desaparición empezó a rodearme a mí. Empecé a estar en espacios donde había cada vez más personas que sufrían la desaparición forzada desde el minuto 1, desde hace 5 años, desde hacía 30 años. Y cuando esa realidad empezó a ser tan inmensa, yo sentí que no podía no voltear a ver hacia ahí. Entonces es alrededor del año 2010, 2012 en que empiezo a trabajar más desaparición, sobre todo, pero también otras violaciones graves a derechos humanos, como ejecuciones, como torturas. Y suena, yo sé que de fuera suena muy horrible, como cuando uno dice trabajo en ciencias forenses, ¿verdad? Creo que somos la gente a la que todos nos miran como decir, ay, pobre, no, ¿por qué? En México me pasó hace poquito que me preguntó alguien, ¿y a qué te dedicas? Le dije, soy periodista, y me dijo, ay, no, ¿por qué? ¿Y de qué temas? Y desaparición y no sé qué, ay, no, ¿por qué? Como es algo muy tremendo. Y sí es cierto que es muy tremendo, sí es cierto que hay mucho dolor,
y que hay información muy compleja, que se te mete a tu propia vida, que te aplasta, que te socava, que te entristece, que te arrastra, pero también son mundos donde hay personas muy valiosas, de las cuales encontramos de repente en medio de esas oscuridades lucecitas que creo que son importantes de mostrar. Y eso me ha pasado todo el tiempo. No solo documento desaparición forzada como por una suerte de acompañamiento a las familias, no es una cuestión de lástima, es una decisión política, personal, editorial de documentar eso. Pero además en ese camino voy encontrando a gente que me parece que sostiene este mundo de distintas formas. No son los únicos, claro, pero hay gente que creo que le pasan esas cosas tremendas y sigue haciendo mucho porque este mundo sea más maravilloso. Y los temas se van hilando, se van evolucionando, como tú dices, pero evolucionando con una agenda de lo que va ocurriendo y de la gente que me voy rodeando, no tanto como con una agenda externa de lo que en el momento hay que hablar. Más bien he ido como profundizando distintas áreas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el libro que mencionabas, Ya no somos las mismas y aquí sigue la guerra, que es un esfuerzo colectivo coordinado por Daniela Arrea. Mi texto es sobre tortura, 2 mujeres torturadas por la Marina, que sufrieron violencia sexual, las inculparon injustamente, son Corina Utrera y Denise Blanco, pero ellas estuvieron desaparecidas varios días. La Marina las secuestró, las desapareció, y yo ahí pude conocer qué ocurre mientras estás desaparecida por la Marina. Y pude contar la historia de ellas y fue una experiencia muy dolorosa, pero también muy bonita, porque las chicas Denise y Corina en la primera versión del texto me pidieron aparecer anónimamente. En la segunda, que fue el libro, la primera fue una especial virtual, pidieron poner sus nombres, presentaron ellas el libro, pudieron dar su cara y decir con orgullo: yo no hice, a mí me hicieron. E incluso esas publicaciones sirvieron para que ellas pudieran contar a su familia lo que no habían podido contar con palabras. Y fíjate cómo van evolucionando y dando vueltas los temas, que hoy estoy, desde hace más de un año, soy parte de un equipo de investigación de la violencia contra periodistas en el estado de Veracruz. Híjole, un estado muy complejo. Muy complejo. Y ayer, trabajando muy a fondo una línea de tiempo de distintos eventos que ocurren, encuentro un arresto masivo supuestamente de la Marina Armada, 80 personas, 80 supuestos zetas, que se da como un gran golpe a los zetas en la zona del puerto de Veracruz y alrededores, en la zona del sureste en realidad, y es todo una parafernalia de la lucha contra el narco, y cuando lo vi dije: ay, 80 es muchísimo, a ver quiénes son los detenidos, y encuentro en la lista de detenidos a Denise y Corina, las mismas chavas de la otra historia que llevo años trabajando. Es decir, no es que yo hile las historias, es que todo va muy conectado, y en la medida que creo que vayamos jalando de esos hilitos podemos hacer un panorama más completo. Las violencias que vivimos no vienen de una sola persona, no responden a una sola causa. Estos tiempos hay intereses muy cruzados, no solo intereses de narcotráfico, también intereses políticos, también intereses económicos, que no son solo del narcotráfico, son de empresas legales, empresas grandes, empresas de medios incluso. Y en el medio de eso de mi trabajo voy encontrando gente en la que digo: ¿quién es esta persona? Quiero ver su trabajo, quiero conocer más. Y así como conocí a Denise y Corina, en el trabajo de Mirar Nuestra Muerte pude pasar tiempo adentro de la Fiscalía de Feminicidios de la Ciudad de México, que es nueva, que tiene un equipo muy diferente a lo que yo había visto dentro de lo que es la Procuración de Justicia y de las instituciones de investigación, y encontré ahí a gente muy valiosa, al mando de todo la maestra Sayuri Herrera, pero un equipazo de gente increíble que está trabajando desde distintos ámbitos, desde una concepción mucho más integral, mucho más humana y mucho más efectiva, porque no solo rescataron más de 600 carpetas de investigación del archivo de feminicidios de la Ciudad de México, sino que también han elevado muchísimo
el nivel de del nivel de investigación y judicialización. Es decir, que sea posible la justicia, y que en la Ciudad de México, yo estoy viendo un equipo que está haciendo todo para que en la Ciudad de México los feminicidas paguen la responsabilidad que tienen, y creo que esa justicia, si se hace posible, es una de las más poderosas maneras de frenar esta violencia. Podemos seguir buscando al infinito personas desaparecidas, podemos seguir levantando al infinito cuerpos de mujeres asesinadas de formas crueles en que no matan a los hombres, pero en la medida de que no haya personas que vayan presas por esto, siento que no se va a detener. La justicia, me parece a mí, es la única vía más efectiva para frenar la desaparición forzada, los feminicidios y otras formas de violencia grave, otros delitos de lesa humanidad. Es el único inhibidor real. Entonces, qué bueno que hay una Escuela Nacional de Ciencia Forense, que ustedes están formando profesionales para eso, para que entren incluso dentro de las instituciones a pelear para que eso ocurra. Porque damos por hecho que la existencia de las instituciones implica procuración de justicia, y no siempre lo implica. Hemos visto tristemente, ojalá no fuera así, pero en América Latina en general y en México en particular en las últimas décadas, que la impunidad es la verdadera ley, que tenemos instituciones, tenemos leyes, tenemos grandes cuerpos de oficinas interminables donde solo se acumulan papeles, donde se busca a los desaparecidos en papeles y así no se puede buscar, y donde la procuración de justicia no se mueve en el territorio, no habla con las personas, no realiza pruebas con las que contamos. Yo trabajando ahora, porque he seguido trabajando, como decías, estoy en otros proyectos que implican documentar este proceso de la Fiscalía de Feminicidios, me he encontrado con que peritas y peritos de las instituciones de ciencias forenses que ya cuenta la Ciudad de México, desde hace décadas realizan pruebas que no sabíamos que realizaban. O sea, sí hay gente dentro de las instituciones trabajando, tratando de marcar esa diferencia, pero ni siquiera sabía yo que realizan, pruebas de luminol. Pensaba que eso eran cosas que se hacían solamente en las series estadounidenses. Y es una tecnología muy accesible, no tan cara, que se puede aplicar y que se está aplicando. Hemos tenido experiencias muy interesantes de acompañar esfuerzos en los cuales se coordinan distintas instituciones, no solo la Fiscalía de Feminicidios, también todo el área de periciales, también Protección Civil, también bomberos, Comisión Nacional de Búsqueda, recuperando restos de mujeres que los feminicidas arrojan a un río de basura para que nadie los encuentre. Entonces creo que hay mucho por hacer, pero también hay gente interesante, y ojalá se sigan formando más peritas, peritos, policías de investigación y otros que vengan con esa mentalidad diferente, de no dar paso a la corrupción, no dar paso a la impunidad, y sí procurar justicia, porque creo que en ellos está gran parte de la posibilidad de que esto frene. Paula, y seguramente coincidirá conmigo en cuanto a la importancia de la preparación, justo para poder conocer las instancias y luego narrar lo que se está haciendo o documentar. ¿Cómo es que vería usted como la incorporación justo ya de la ciencia forense dentro del ámbito periodístico? Claro, a los periodistas que empiezan a abordar estos temas, porque en efecto hay no solamente mucha terminología nueva, sino la ciencia va evolucionando día tras día, y además a la par, por ejemplo, con todos estos temas tan jurídicos, al adentrarse a los procesos y entender todo, cuando la formación es diferente, pues de todos modos obliga un poco al periodista, a quien está contando, a tener que documentar, saber qué está pasando, estar actualizado sobre estos temas, ¿no? Sí, es un desafío constante. A mí me ha tomado mucho tiempo entender cómo funcionan y es parte de mi investigación y de mi búsqueda, aprender de los distintos métodos, aprender a leer expedientes, aprender a entender por qué está bien o no está bien ese peritaje que se está haciendo, entender simplemente qué ocurre cuando alguien lo asesinan en la ciudad, cómo servicios periciales tienen cierto tipo de
divisiones territoriales y otras que van, quién llega, quién conoce, quién conoce, quién es el primer respondiente, qué significa eso, qué debería dar cuenta, por qué es importante que en el INCIFO el registro se haga con la ropa que tenía la mujer y no en el cuerpo desnudo para encontrar otro tipo de señales. Todo eso lleva tiempo y es parte de mi búsqueda y de mi aprendizaje. Lo he ido aprendiendo, aunque siento que sé muy poquito. Creo que sería muy interesante que la Escuela Nacional también diera capacitaciones para nosotros que estamos en el medio del eslabón para contar a la sociedad lo que se está haciendo a nivel forense o lo que se debería hacer. Me acuerdo que una vez me tocó ir a una exhumación, bueno, a las búsquedas que realizan familiares muchas veces he acompañado eso, sobre todo en años pasados, en Coahuila, y yo estaba muy agobiada porque de repente los peritos de la Fiscalía de Coahuila que acompañaban a los familiares que llegaron y que levantaban la evidencia, levantaban los restos óseos en bolsas de papel, pero haz de cuenta como de, no sé, como con unas cucharas grandes y amontonaban por lo que cada bolsa alcanzaba a cargar. Para mí eso era una aberración terrible porque mi primera experiencia forense es ver trabajar al equipo argentino de antropología forense. Que tiene otra metodología. Entonces yo decía, pero ¿cómo van a saber cómo van a analizar y saber cuál hueso corresponde al mismo cuerpo o cuál otro? No se pueden mezclar las pruebas así. Y luego hablando con gente del Comité Internacional de Cruz Roja, que ha hecho un trabajo importante por capacitar a las familias en la medida de lo posible y a las instituciones también, o participar de esa capacitación, me explicaban que en el caso del tratamiento que se le da a los cuerpos, horroroso tratamiento que se le da a los cuerpos en México, que dan los perpetradores, pues, de asesinar, calcinar y luego destruir con palas en pequeños fragmentos, resulta inútil tratar de separar fragmentos, pero además el criterio de recolección puede ser diferente, porque más bien se separan las muestras de acuerdo a las que a simple vista parecieran ser procesables para extraer ADN. Entonces, bueno, también ahí yo estaba sobre un error porque no tenía información sobre dos situaciones muy diferentes de cómo recolectar evidencia física de restos óseos. Creo que sería muy interesante como un diálogo que nos dieran capacitación, porque hemos tenido diálogos de nosotros periodistas con ustedes, expertos forenses, y creo que siempre es muy enriquecedor para las dos partes. El Festival de la Aleph hace un año o dos estuvo tiene en ciertas temáticas, sí. También nos invitaron a otro encuentro o congreso de ciencias forenses de Colombia, donde eran puros forenses y nosotros, algunos periodistas. Creo que es interesante ese diálogo y se tiene que dar porque somos dos eslabones de una misma cadena. Y es muy importante que también nosotros entendamos. Sí, es como un tema pendiente, como estos cursos que son de derecho para no juristas, pues igual aquí, ¿no? Un poco como ciencia forense para periodistas y también poder entender justo estos contextos. Paula, se ha ido muy rápido el tiempo. Yo quisiera ver si en estos 5 minutos que nos quedan del programa, pues le gustaría recomendar a nuestro auditorio algún libro, alguna obra de arte, alguna canción que sea como de su interés, un poco como para ir cerrando esta conversación. Bueno, a ver, libros, voy a recomendar los últimos 2 que he leído. Uno se llama Miseria y está escrito por la argentina Dolores Reyes. Es la secuela de otra novela que se llama Cometierra, de la misma Dolores Reyes, y creo que es un gran relato que nos permite acercarnos al tema de desapariciones de mujeres y feminicidios desde otro lugar, desde una novela que nos atrapa y que no es necesariamente una puñalada, que es legible, pues, porque también es difícil leer esto. Se consiguen aquí los libros de Miseria y Cometierra de Dolores Reyes. Tuve el placer de presentar a Dolores el año pasado con Cometierra, la primera vez que vino a México, y ahora está por venir a presentar Miseria, así que atentas a leerla, es muy buena. Y otros que he leído últimamente que creo tienen que ver con estos temas, de los primeros que se me vienen a la cabeza, Ceniza en la boca, de Brenda Navarro, que si bien
trata como tema central otros, el de los suicidios adolescentes, va cruzado también las violencias del presente y ser joven en este país, y para entender violencias, fosas, cementerios clandestinos vinculados con migración, que también es una de las partes más fuertes de este presente, Las tierras arrasadas de Emiliano Monge. Son todas novelas, son formas de acercarse a estos temas distintos del periodismo, creo yo muchos más efectivos que el nuestro del periodismo. La literatura, igual que el arte, logra llevar cosas que pasan más por el sentimiento que por la razón, y creo que son 3 obras excepcionales que recomiendo leer. Pues muchísimas gracias, ha sido muy enriquecedor estar en este programa. Yo creo que tanto la doctora Zoraida como la doctora Anaí me van a envidiar. Yo estoy muy contenta y muy feliz de tener la oportunidad de platicar con usted. Pues le agradezco muchísimo y pues a todo nuestro auditorio los invitamos a que puedan seguir nuestras redes sociales, a que puedan inscribirse a nuestro 6º Congreso en Ciencia Forense, que vamos a tenerlo el día 4, 5 y 6 de octubre. Los esperamos el siguiente miércoles. Muchas gracias. La Facultad de Derecho agradece a quienes realizaron este programa, conductores, invitados y productores, quienes participan de manera honoraria. En News, Canal Multimedia, Derecho a tus oídos.